Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de CITEM. Estamos para transmitir este estudio correspondiente a homilética de taller de homilética y esperamos que se encuentren bien y que tengan paciencia ante esta contingencia que se nos vino pues de manera imprevista, pero vamos a echarle muchas ganas. Espero que ustedes estén estudiando y estén haciendo muchos sermones con muchas ganas y vamos a entrar en los propósitos generales de la predicación, que ya estábamos abordándolos, pero aquí voy a dar una pequeña repasada por si algo quedó no muy claro. Vamos a ver los propósitos generales de la predicación. Tenemos el primero de ellos, que es el propósito evangelístico, y como sabemos, el propósito evangelístico pues es el propósito de ganar almas, de que el mensaje llegue al corazón de las personas que oyen, se arrepientan y sientan un cambio en su vida. Llegar al corazón es lo más difícil. Dar un mensaje evangelístico tal vez podrá hacerse muy fácil en el papel, pero ya para poder llevarlo a cabo y que surte efecto en las personas que queremos que llegue ese mensaje, pues ahí sí está más complicado, pero ese es el fin, ¿verdad? Y como dice el libro de homilética, el fin es persuadir al oyente, y en este caso que se arrepienta y llegue a los pies de Cristo. Entonces vamos a ser cuidadosos de elaborar un mensaje evangelístico, siempre con la característica de que lleve los puntos sobre lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento y el medio para alcanzar el perdón de pecados, que sabemos que es a través de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz. Siempre llevar estos puntos, si no, pues no sería un mensaje evangelístico. Entonces hay que recordar pues siempre presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo y que su sangre nos limpia de todo pecado. Muy fácil, muy sencillo de elaborar un mensaje de este propósito general. Sin embargo, pues sabemos que ya el predicador tendrá que echarle toda su inteligencia, todo su dinamismo, toda su pasión para poder lograr que llegue al corazón de las personas este mensaje. El propósito doctrinal, en cambio, este propósito general, es totalmente, digamos, lo opuesto en el sentido de que es tranquilo, un poco más tranquilo, no es como el evangelístico que se tiene que echar toda la pasión. Aquí es un poco más tranquilo y tenemos que tener cuidado de presentar este mensaje con el propósito didáctico o de instruir a los creyentes, haciendo resaltar las grandes verdades de la fe cristiana. Entonces, el propósito doctrinal es resaltar las grandes verdades de la fe cristiana. Son sermones doctrinales. Aquí vamos a tener que tratar solo sermones doctrinales. Hay algunas características que desempeña la función doctrinal. Por ejemplo, el deseo de aprender que existe en el corazón de cada creyente. Hay un deseo, ¿verdad? Entonces, responde al deseo de aprender que existe en el corazón de cada creyente. Todos los cristianos, bueno, hay casos que de verdad uno se queda sorprendido que no desean aprender, pero debería de haber esto en cada creyente, el saber aprender, el querer conocer más. Y un mensaje de este tipo doctrinal, pues, le ayudará a aprender, a conocer más, a dar pequeños pasos o subir niveles, escalones de conocimiento, porque todos o una gran parte de los que venimos al camino de Dios llegamos en ceros y fuimos aprendiendo a medida que escuchamos sermones doctrinales o bien algún estudio bíblico que se nos dio, alguna capacitación, algún discipulado. Entonces este tipo de mensajes refuerzan la enseñanza dada en estudios que se dan en la iglesia. Son doctrinales, recordemos ese aspecto. Entonces, ojalá y todos los creyentes tuvieran el deseo de aprender. Sabemos que algunos lamentablemente no tienen el deseo de aprender, pero
hay que motivarlos para que haya ese deseo de aprendizaje. Entonces, ese es uno de los aspectos que debemos de resaltar, que tengan el deseo de aprender. Y pues uno puede motivarles a que aprendan con algún dato curioso, interesante. A veces los idiomas bíblicos ayudan para captar la atención del oyente y que se interese por este tipo de mensajes. Alguna palabra que no está muy clara y que uno la aclara a través del sermón, pues ayuda a que el oyente le pique la curiosidad y entonces esté atento a este tipo de sermones. También debemos entender que además de esta clase de predicación previene a la iglesia en contra de los estragos de la doctrina falsa. Un sermón de estilo doctrinal previene contra las doctrinas falsas. Hay muchas corrientes que se infiltran en la iglesia y la verdad hace mucho daño. Entonces es bueno, se podría decir en términos de vacunar, explicar una vacuna con un sermón doctrinal a la iglesia para que cuando venga por ahí un virus de esos que infectan la mente y pueden infectar el corazón hasta el espíritu, pero ya con un mensaje doctrinal, entonces quedará ya listo para rechazar ese virus que venga por ahí de una corriente contraria a la palabra del Señor. Así es que son buenos los mensajes doctrinales. El tercer aspecto de este mensaje doctrinal es que anima la actividad. Por regla general, una iglesia que sabe es una iglesia que actúa. Una iglesia que sabe es una iglesia que actúa. Y si hay mucho desconocimiento, pues la iglesia no caminará de igual forma como debería de ser. Y tenemos un texto bíblico que Oseas 4:6 que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Y pues a veces en la congregación vemos que les gusta más oír mensajes muy emotivos, de ánimo, pero los doctrinales como que no son muy bien recibidos. Sin embargo, son mensajes sólidos para fortalecer las verdades bíblicas, las verdades cristianas, y eso le va a ayudar. Si dáramos un mensaje sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento, fortalecería y reavivaría la esperanza que tenemos de que un día la iglesia, Cristo se la llevará. Entonces, eso es muy bueno. Si tocamos el tema de la resurrección, también es un tema doctrinal. Entonces, la resurrección de Cristo es súper importante. Siempre enfatizarla, siempre señalarla y hacerles ver a los creyentes que no creemos en la reencarnación, sino en una resurrección. Y podríamos añadirle tal vez algo escatológico para hablar de la resurrección futura, ¿verdad? No solamente que Cristo puede resucitar hoy, sino que resucitará también, como dice la Escritura, en el día postrero, y que bienaventurados los de la primera resurrección, luego los condenados en la segunda resurrección. Eso ya es un poquito más adentrarnos a lo que es la escatología, pero podemos tocarla un poquito sencilla sin meternos a profundidad. Son temas pues que se requieren dar en la congregación para que fortalezcamos las verdades bíblicas y protegerlas contra vientos de doctrina que no tienen nada de bueno. Hemos oído tantas cosas y tantos mensajes que desvían la fe del creyente. Entonces nosotros debemos estar bien apercibidos de lo que es este mensaje doctrinal. Por último, este tipo de mensaje doctrinal contribuye al crecimiento intelectual y espiritual del predicador. Quien elabora este tipo de sermones tiene que conocer la Biblia e interpretarla. Conocer la Biblia e interpretarla, imagínense nada más, conocerla e interpretarla. No es nada más que ahorita yo agarro un texto y de ahí me baso todo. Tengo que tener un conocimiento general y sobre todo teológico para poder presentar una verdad bíblica. Entonces tenemos que
prepararnos bien en este tipo de sermones, porque no vaya a ser que andemos diciendo cosas extrañas, como por ahí se oyó de un pastor, predicador reconocido, predicó acerca de Judas, que Judas fue un héroe y que pues él está en la gloria. Son cosas que se salen ya de verdad de lo que el texto bíblico nos dice. La Biblia nunca lo señala como un héroe, sino es el hijo de perdición, ¿verdad? Desafortunadamente tomó una decisión equivocada. Entonces, tenemos que concluir como dijo Brooks en una exhortación a sus alumnos, les dijo: predicad la doctrina, predicad cuanto a doctrina sepáis y procurad aprender siempre más y más doctrina, pero predicarla siempre, no para que los hombres la crean, sino para que creyéndola sean salvos. Qué hermosa frase de Brooks, que hay que tenerla siempre presente cuando tratemos de elaborar un mensaje de este índole. Entonces, mis hermanos, vamos a elaborar mensajes de este tipo, de este propósito general, doctrinal, que va a reforzar nuestras verdades, tanto del oyente como del que expone, porque ahí va a tener que profundizar su tema. Vamos al siguiente propósito general, que es el propósito devocional. Pues se puede decir que es uno de los también mensajes sencillos, porque trata de intensificar en los creyentes el sentimiento amoroso devocional para con Dios. Y todos los mensajes que vayan dirigidos a intensificar el amor a Dios, pues caen en este propósito general. No hay que confundir con otro tipo de propósitos generales. Este es nada más el amar a Dios. Nos dice aquí en el texto que el amor para con Dios descansa sobre dos fundamentos: el conocimiento de lo que es Dios y el aprecio de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando tratemos de manufacturar un mensaje así, vamos a entender que vamos a tratar sobre el conocimiento de lo que es Dios. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Y en segundo lugar, de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, vemos pues la importancia de tener una buena base teológica. Yo no puedo hablar de Dios si no tengo una buena base teológica. Es necesaria pues tener un conocimiento acerca de quién es Dios, qué es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, y daremos un buen sermón acerca de Él. Y luego, lo que Él ha hecho por nosotros, valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Que podríamos decir todos valoramos, pero pues a veces la iglesia se olvida de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y es necesario volver a dar mensajes de este tipo de propósito general para que el creyente se intensifique su amor hacia con Dios. Bueno, vamos al cuarto propósito general, que es el propósito de consagración. Consagración. Este es un poquito distinto al anterior, no hay que confundirlo. Este propósito trata de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio a Dios. Tratar de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. Entonces, aquí vamos a tratar de elaborar un mensaje en el cual el creyente esté dispuesto a servir a Dios. Y vaya que en este rubro batallamos, porque hay creyentes que no desean servir a Dios, o ellos piensan que sirven a Dios, pero la verdad es que cuando uno ve sus actitudes, su manera de estar en la congregación, pues los veo muy frívolos, sin deseos de participar, y pues a veces es necesario dar mensajes de consagración, hacerles ver que Dios ha dado talentos, dones, ministerios a cada persona, pero que se los ha dado no para guardarlos, sino para ponerlos en práctica, para el servicio a Dios, porque podemos darle citas bíblicas donde dice que Dios quiere que seamos fructíferos, no estériles.
no estar en inutilidad, sino utilidad. Entonces, este tipo de mensajes no son complicados para elaborarlos, puesto que vamos a hablar sobre el servir a Dios, el tiempo que le podemos servir, la manera, las formas de que un creyente puede agradar a Dios sirviéndole con lo que Él le ha provisto de dones, talentos, ministerios. Entonces en este rubro no hay, o en este tópico del propósito general, no hay problema. Creo que lo podemos entender perfectamente bien. Yo quiero hablarles de que cómo servir a Cristo, cómo servir a Dios de lo que Dios les ha dado. Tenemos parábolas de los talentos que el Señor dio, a uno a 5, otro a 3, otro a 1, y ya podemos de ahí elaborar un sermón. No es el único, tenemos muchos donde podemos extraer un buen sermón sobre el servicio a Dios. Recordemos que aún aquella viuda que dio una ofrenda, la verdad, increíble, de dar todo, es una forma de servir a Dios, pero de manera ya sacrificial, de dar todo y quedarse sin nada. Es un servicio a Dios de verdad increíble, que pocos estaríamos dispuestos a hacerlos, la verdad. Está muy complicado, pero tenemos ese ejemplo bíblico de esta mujer que nos da un gran ejemplo de servir a Dios de una manera sacrificial hasta el límite, ¿verdad? Eso motiva a cualquiera que lo oye, aún hasta los más fríos. Así es que, hermanos, echémosle ganas y presentemos sermones de este tipo. Vamos al número 5, el propósito ético o moral. Este propósito general es necesario también, porque en la iglesia pues tenemos que normar las conductas. Nos habla de la conducta y las relaciones sociales de acuerdo a los principios cristianos. Hay conductas cristianas que se necesita reforzar porque se están perdiendo o se enfatizan muy poco, y nosotros requerimos de que los cristianos tengan una buena conducta. Por el solo hecho de ser cristianos ya tenemos una ética que seguir. No podemos decir yo no seguiré esa ética, ¿no? Tenemos una ética ya diseñada conforme a la palabra del Señor, una moral que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo. Entonces aquí hay mucha tela de donde cortar, mucho tela de donde cortar. Uno de los libros que tratan mucho sobre ética es el libro de Santiago, ya bueno, la epístola a Santiago. Ahí podemos encontrar bastante, habla hasta de la lengua, que este pequeño miembro, qué complicado es, nos hace hablar, pero también nos hace a veces hablar de más y a veces hablar cosas que no se deben. Entonces, en el libro de Santiago encontraremos bastante material sobre ética, cuestiones morales, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Bueno, hay otros libros, si queremos entrar a la ética, pero el de Santiago pues es uno de los que mayormente se enfoca en ello. Así es que yo espero que cada uno de ustedes le echen muchas ganas y que elaboren este tipo de sermones. No es para regañar a hermanos, ¿verdad? No. Algunos quieren agarrar un sermón y decir, esta va dedicada para el hermano fulano y tal. No, no se trata de eso, se trata de que toda la congregación tenga el criterio cristiano conforme a la palabra del Señor y a la conducta que debemos de tener. Por ejemplo, como ahí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, si dice, vamos a hablar de asistir a la congregación, bueno, ahorita no se puede, pero entonces vamos a hablar de forma general, sin etiquetar a nadie, sino hablar de la importancia de lo que es asistir a la congregación, ¿verdad? Y podemos entrar en un sinfín de temática de este estilo que nos habla de la conducta, la moral, que la verdad hay mucho de dónde desplayarnos sobre esto.
El libro de texto aquí nos dice: existen muchos problemas morales en el mundo actual que no fueron tratados de manera directa y específica por los autores inspirados en las Sagradas Escrituras. Puedo mencionar, por ejemplo, el uso del tabaco, el baile entre las personas de sexos opuestos, la práctica de apostar, las carreras. Bueno, ahí tendría que primeramente platicar con su pastor sobre ese tipo de temas, sobre copiar en los exámenes en la escuela. ¿Qué debe el predicador decir respecto a tales cosas? Vean que hay unas temáticas un poquito complicadas. No se lance a predicar sin consultar antes a su pastor si va a predicar alguno de estos temas. Primeramente debe consultar a su pastor, no se arranque y luego ahí deje caer la bomba y al rato el pastor tenga problemas con usted, o después todos queden, en vez de edificados, confundidos y peleados. Mejor primero preséntele a su pastor el mensaje que quiere predicar y ya le va a orientar. Entonces, en la predicación de sermones éticos hay dos peligros que evitar. Vamos a evitar dos peligros. El primero es el de divorciar la moral de la doctrina. O sea, el peligro de dejar la impresión de que una vida moral decente, aparte de la regeneración obrada por el Espíritu Santo, es suficiente para la salvación del alma. Entonces, divorciar la moral de la doctrina. No podemos de dejar la impresión que una vida moral decente, aparte de la regeneración obrada por el Espíritu Santo, no podemos decir, bueno, pues no hay problema, aquí no hay problema, el pecado. No, la Biblia si dice así, es así, punto. No podemos vender la doctrina, no podemos vender la verdad bíblica por una cuestión de que se vaya a ofender a alguien importante que está allí. La palabra tiene que ser predicada, ¿verdad? Entonces, que eso no nos detenga para que nosotros podamos poder presentar la palabra del Señor. Así es que yo espero que ustedes prediquen de este tipo de sermones. El segundo peligro es rebajar la dignidad del púlpito con la discusión de temas cuya escasa importancia no justifica un tratamiento formal o cuya naturaleza sugestiva tendría a corromper la mente en vez de edificar la congregación. Hay que presentar bien el tema que queremos exponer sin desviarnos de lo que realmente debe de ser. No debemos de rebajar o rebajar la verdad de lo que queremos tratar conforme a la ética cristiana. Así es que espero que ustedes estén dispuestos a elaborar este tipo de sermones, y en la práctica vamos a estar viendo acerca de cada uno de ellos para poder nosotros ver si realmente podemos diferenciar cuando estamos tratando un doctrinal con un ético o moral que se podría confundir. Vamos a tratar de hacer sermones de ellos para que nosotros podamos estar listos y apercibidos de no mezclar un tipo de sermón con otro, y que nosotros llevemos una buena práctica de este tipo de sermones. El último, el de propósitos de dar aliento. Este también está muy sencillo porque es fortalecer en tiempo de pruebas, de luchas, de crisis. Creo que es el sermón más común que podemos nosotros presentar, sobre todo en este tipo de situaciones que se vienen tan adversas y hay que dar una palabra de aliento. Los creyentes deben de recibir ánimo, no desaliento, porque a veces ha habido que alguien está predicando de aliento, de fortaleza, y al último deja caer una bomba y los deja peor, ¿verdad? Entonces debemos de terminar el sermón, sobre todo debemos de terminar el sermón motivándolos, ¿verdad? Motivando a los creyentes de que ellos pueden lograr salir adelante ante la situación tan adversa que se presenta, y que pueden, en el nombre de Jesucristo, salir adelante. Así que este tipo de sermones no son complicados, podemos elaborarlos fácilmente. Casi todo el mundo habla de Pablo cuando estuvo en la cárcel, ¿verdad? Podemos hablar, Pablo y Silas, que oraban allá en un lugar tan deprimente y no perdieron el ánimo, y al contrario, oraron a Dios y estuvieron cantando. Bueno, son sermones, la verdad, sencillos de poder realizarlos.
Entonces, mis amados hermanos, les voy a encargar que hagan un sermón de cada uno con todas sus especificaciones. Bueno, les voy a encargar de los primeros tres para no cargarlos de trabajo. Los primeros tres, ¿sí? Los primeros tres de propósito general. Me los envían a mi correo. Les voy a dar mi correo sotobenito7@gmail.com, ¿sí? sotobenito7@gmail o gmail si lo quieren en inglés.com. Entonces échenle ganas, me van a elaborar un sermón de cada uno de los propósitos generales, de los tres primeros. Y luego ya lo revisaré y estaremos viendo. Póngale con todo, con propósito general, específico, oyente, tema, título, todo. Póngalo todo para que se acostumbren a elaborarlos de manera completa. Así es que, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de la enseñanza y esperamos enviar la correspondiente. Y si hay alguna duda, pues favor de comunicármelo y estaremos tratando de ser claros. A lo mejor me fui muy rápido. Quiero pedirles de su comprensión porque pues es la primera ocasión que estoy dando una conferencia en estos medios electrónicos y pues no está uno acostumbrado a dar enseñanzas por este medio, que espero que más adelante yo pueda dar cursos, que esa es mi intención, algún día dar cursos a través vía online y esperando que podamos desarrollar la enseñanza, llegar a más lugares a través de este medio, que pues ayuda bastante que desde casita podamos impartir la palabra del Señor y cursos bíblicos para edificación de cada uno de ustedes. Entonces, mis amados hermanos, aquí dejamos esta plática y esperando que ustedes pues tengan paciencia de pasar estos momentos de que estamos todos acuartelados, ¿verdad? Y que esperemos pronto podamos salir ya libres y andar nuevamente predicando la palabra del Señor por todos los lugares. Entonces, a intensificar la enseñanza, la preparación de los sermones y que le echemos muchas ganas. Muy bien, pues Dios los bendiga y les esperaré en la próxima emisión, esperando sus sermones desde ya.